Hoy vamos a ponernos serios para hablar de negocios, claro que sí. Para ello le damos la bienvenida a nuestro especialista. Estamos ya con William Esquina. Él es nuestro especialista en consultoría empresarial y auditoría. Hoy para hablar acerca de invertir en inmuebles, cuáles son los riesgos y las oportunidades. Estimado William, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola Claudia, feliz de estar con ustedes para hablar justamente de un tema importante que tiene mucha relación con la coyuntura actual, con el saber cómo usamos el dinero y tener un poco de actualización. Definitivamente, porque hay muchas personas que tienen ahí sus ahorritos o de repente se quieren hacer algún préstamo porque dicen, vamos a la segura, hay que invertir en algo en lo que nunca hay pierde, que son los inmuebles. Pero ¿es tanto así? ¿Hay algún riesgo que puede existir o hay más oportunidades? Todo durante el tema, pues tú eres el experto, Williams, ¿nos los puedes comentar? Mira, el tema es muy interesante. Perú atraviesa desde hace muchos años un crecimiento importante en el ámbito inmobiliario, no solamente para las empresas que construyen inmuebles, venden inmuebles, sino también para el que quiere, como nosotros, personas naturales o empresas que para su oficina quieren también adquirir su propio inmueble. Pero hay que tener cuidado. Países de potencia de primer nivel, como Estados Unidos, muchos años atrás también tuvo una crisis inmobiliaria, llamado los créditos subprime. Pero es un tema técnico que no lo vamos a conversar, pero hay antecedentes, pues hay que tener cuidado. Es importante transmitir cierta información clara también a nuestros amigos emprendedores, empresarios. Pero a ver, yendo a la pregunta, ¿es importante hacer esto? Sí, siempre es importante, pero hay que tener cuidado, ¿no? Pues hoy día vamos a compartir 3 riesgos y 3 oportunidades respecto a la inversión en inmuebles. Excelente. Entonces, si estaban pensando por ahí de poder invertir en un inmueble, vamos a tener en cuenta primero los puntos malos, los riesgos, por así decirlo, y luego vamos a conocer las oportunidades. Entonces, comenzamos por los riesgos, Williams. Correcto. Vamos a empezar por los riesgos. El primero tiene que ver con lo que estamos viviendo actualmente, ¿ya? Vamos a intentar tocar un poquito para la parte de los inmobiliarios y la mayor parte para los que somos los que invertimos directamente en adquirir un inmueble. Tiene que ver con la coyuntura política, ¿no? A veces estos cambios de gobierno, es importante mencionarlo, puede traer consigo cambios en normativas, legislaciones, tanto para el que adquiere estos terrenos para poder hacer proyectos inmobiliarios. Puede haber afectaciones, modificaciones, porque a veces las políticas tributarias hacen que uno diga hay que recaudar más impuestos, ¿no? Entonces puede haber una afectación, sí. También para el lado del que adquiere el inmueble directamente, esta coyuntura afecta porque definitivamente el tema de las decisiones de gobierno afectan inflación, como lo habíamos conversado anteriormente, y hace que pues, ciertos indicadores también afecten el poder adquisitivo de las personas. Entonces, tener un gobierno inestable es un riesgo porque nos puede afectar en que los precios suban más, tal vez no haya tal vez una estabilidad económica como tal, como un primer riesgo. Excelente. Miren ustedes a tener en cuenta, estamos comenzando hoy por los riesgos, más adelante vendrán las oportunidades, pero ahí está nuestro primer punto que nos está dando nuestro especialista en finanzas, nuestro estimado William Esquina. Vamos entonces con el segundo riesgo. El segundo riesgo tiene que ver con la saturación que existe en ciertas zonas y esa es también una realidad. El claro ejemplo que tenemos es nuestra ciudad capital, ¿no? Que tiene una alta saturación, ¿no? de cada persona. Arequipa, si bien no es la segunda región más conglomerada en población y tampoco es la segunda región más competitiva, es tercera o cuarta, pero igual tiene un crecimiento de la población, un crecimiento de casas, inmuebles en general. Entonces, esta saturación, por un lado, hace de que los precios, como hay una alta demanda, pues se eleven, ¿no? Y por otro lado, también juega un papel importante de que para las inmobiliarias hace de que pues probablemente no haya mucha forma de movilizar esos inmuebles, o sea, de poder venderlos rápidamente, porque se están llenando todo rápidamente, ¿no? Entonces, ese segundo riesgo tiene que ver con la saturación que existe en el mercado, porque hay una alta acogida de estos inmuebles, pero a su vez es importante analizar bien dónde.
¿no? Si nos vamos a zonas de gran apogeo, pues, o de gran demanda actualmente, tenemos a Cerro Colorado, que actualmente está en crecimiento, ¿no? Bastante. Pero zonas cercanas como, por ejemplo, Caima y Anahuara, está un poco ya saturado en ese sentido, ¿no? Definitivamente. Miren ustedes el segundo punto entonces, que podría ser un factor de riesgo al momento de querer invertir en inmuebles, que es el tema que estamos tratando el día de hoy. Y no, ahora nos tocaría el tercer punto de riesgo en cuanto a la inversión de inmuebles. El tercer punto tiene que ver ya con los costos. Si nos hemos dado cuenta a lo largo de cada año, siempre sube los insumos, mano de obra, el material. Sube todos los costos, pero no suben los sueldos, William. Ese es otro contexto. Ya tiene la relación con la inflación también, ¿no? ¿Cuánto quisiéramos de que todo sea igual, ¿no? Crecen los ingresos a la misma medida que crecen los costos y los gastos y precios del mercado, pero no es así. Entonces, ese es un factor también a evaluar. Para mí o para yo que invierto tal vez en la compra de un inmueble para uso familiar o uso de un negocio, es un riesgo porque si no tengo contemplado el crecimiento de mis ingresos, mi endeudamiento asociado para cubrir esa deuda en base a mis ingresos, voy a tener un problema para poder cubrirlo, ¿no? Exacto. Claro que hay estrategias que dicen, ¿no? Oye, endeúdate, pero alquílalo. Y la deuda se paga solita, ¿no? Exacto. Claro, el detalle es cuando compras en preventa, ¿no? Entonces, como que hay 1 año o 2 años en los cuales todavía no es así, ¿no? Entonces, esa inflación, ese incremento de precios, de mano de obra, entre otros, hace que adquirir un inmueble cada vez sea un poquito más retador, ¿no? No es tan sencillo como comprar un vehículo, por ejemplo, ¿no? Acá hay que plantear una deuda, en la mayoría de casos, pues de tal vez 20 a 25 años. Entonces, cada vez es más importante. El nivel de ingresos también es necesario que crezca a lo largo de cada año cuando te evalúan crediticiamente. Perfecto, ahí vamos entonces con 3 de algunos de los riesgos que puede generarlos el invertir en inmuebles. Y ahora sí nos tocarían las oportunidades, ¿verdad? Exactamente. Hay que ver el lado positivo de ese lado, ¿no? Dice que todo lo negativo a veces trae un lado positivo, ¿no? Claro. A veces cuando te pasa algo que no es muy agradable, te trae de todas maneras un aprendizaje, ¿no? Claro, siempre. Pero en este caso, más que aprendizaje, también hay que ver el otro aspecto, ¿no? Si hay mucha demanda, probablemente, también dependiendo de la zona, ese inmueble que yo he adquirido o que voy a adquirir, probablemente tenga un valor de crecimiento también en el tiempo. Si por alguna razón yo decido ya cambiarme, viajar, o ya no vivir, o no simplemente salir de ahí, voy a tener una recuperación importante. Por eso es que dicen de que comprar un inmueble pues es mejor que un depósito a plazo, es una buena inversión porque las tasas de rentabilidad pues son muy altas si yo lo vendo de un año a otro. Definitivamente, si yo lo compré a 100 hoy, al año no lo voy a vender a 100, lo voy a vender a mucho más, probablemente 110, 120 probablemente, ¿no? Excelente. Esto sí o sí siempre se aplica. Hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, en las zonas urbanas, y es la gran parte de la ciudad, Arequipa metropolitana, pasa esto. Pero hay zonas un poco alejadas, sobre todo en las zonas agrícolas, donde no es así. ¿Por qué? Porque no es objeto de que sea urbanizado y es más agrícola propiamente. Eso, por ejemplo, desde nuestra óptica de consultoría, lo hemos visto porque baja el valor en el tiempo, porque no se puede sembrar, no se puede hacer algo, simplemente es un terreno como tal. Pero con el tiempo se han generado otros tipos de estrategias de generar ingresos, pero hay excepciones, como te digo. No todas son así, otras son las que también crecen más rápido, otras que su valor demora en el tiempo y otras que baja en el tiempo gradualmente. Excelente, entonces ahora estamos hablando de las oportunidades de invertir en inmuebles y hemos hablado de la primera, vamos con la segunda. La segunda tiene que ver con la información que tenemos con el uso de la tecnología. Es decir, nosotros ya para poder adquirir o para poder vender un inmueble no tenemos que tener todo en papeles físicos, podemos estudiarlo.
como el uso de nuestro celular, de la computadora, hay información disponible en el mercado. Ya en el entorno hay agentes inmobiliarios, ¿no?, que nos ofrecen todo un abanico de información. Entonces, entender el contexto de los inmuebles es importante, es más rápido, hay más información disponible y por tanto nos puede ayudar también a tomar mejores decisiones. Entonces ahí tenemos una oportunidad para poder también manejar correctamente dónde compro con más atractivo precio y cuándo también es importante venderlo sabiendo dónde lo he comprado. Excelente, y la tecnología brindándonos una oportunidad. Y vamos con nuestra tercera oportunidad, el momento de invertir en inmuebles, Williams. Bueno, nuestra tercera oportunidad es de que definitivamente nuestro dinero o nuestra inversión bien planificada, bien estudiada, va a ser segura en el tiempo y nos va a permitir tener un respaldo patrimonial. Porque recuerden, el manejo de las finanzas, uno no se hace millonario por ahorrar, sino por invertir, ¿no? Entonces esa es inversión, la palabra inversión es clave y es importante tener esto, por lo menos un inmueble, ¿no? Entonces vamos a tener un respaldo en las inversiones y hoy día en Perú sí es recomendable invertir en inmuebles inteligentemente, ¿no? Buscando siempre una cuota de inicio, una cuota inicial la más alta posible y una deuda bien negociada, tasas súper competitivas en el largo plazo, porque así es como se maneja actualmente. Y si puedes hacerlo con mayor ahorro familiar, mucho mejor ahí, te vas a ahorrar bastante. Definitivamente, ¿no? Porque a veces hay muchas personas, ¿no?, que dicen, bueno, invertir en un inmueble, ¿para qué? Puedo seguir pagando un alquiler, pero a veces el pagar el alquiler tal vez es casi el mismo monto que podrías estar pagando por algo propio, ¿no? Y no se ponen a analizar en eso. Sí, muchas veces ese alquiler se acerca a una cuota. El detalle es que muchas veces las entidades pues piden un capital inicial o una cuota inicial. Justamente esa es la brecha, ¿no? Si esta persona no tiene tal vez antecedentes crediticios, no tiene tal vez ingresos fijos como tal, no va a ser objeto de un crédito. Pero siempre se puede estudiar, manejar a través de la entidad financiera y pueden tener ese acceso. Si tienes un alquiler, no está mal. Hay que ver por cuánto tiempo, porque al final es un ciclo, ¿no? Si tu proyección es de que vas a estar permanentemente alquilado, evalúa una adquisición de un inmueble. Pero si es temporal, está bien, ¿no? No tendría mucho sentido invertir en un inmueble porque probablemente no vas a estar en esta localidad, ¿no? Tienes otros proyectos. Mucho tiene que ver con el plan, los planes que uno tiene, los proyectos que uno tiene en el corto y el mediano plazo. Excelente, mi estimado Williams. Creo que ha quedado bastante claro el tema acerca de la inversión en inmuebles, todos los contras que pueden haber, los pros que podemos tener y definitivamente si queremos una asesoría un poco más profunda, de repente en base al negocio que tengamos, al capital que tengamos, definitivamente ustedes también les pueden brindar esa asesoría, ¿verdad? Sí, en efecto hemos ayudado a personas y también empresas porque lo que buscan es desde varios aspectos, desde adquirir un inmueble para poder arrendarlo y hacer negocio con eso. Los ayudamos, ¿no?, un poco a sondear el mercado, a ver cierta razonabilidad en los precios que se manejan, porque no es lo mismo como indique un precio de un inmueble en Caima que un inmueble, vamos a ponerle, en Cerro Colorado o tal vez en Socabaya, ¿no? Son diferentes. Los proyectos que se ejecutan alrededor son clave, ¿no? Para ello pues es importante también el rol que tiene el gobierno al hacer proyectos de inversión pública, ¿no? También desde la óptica de poder evaluar si empresas necesitan hacer un cambio en sus decisiones. Por ejemplo, hay muchas empresas por aquí cerca y sus inmuebles fueron adquiridos hace años, pero sus valores de mercado son el 10 veces más. Entonces, esa información también tiene que actualizarse. En esa parte también ayudamos a los negocios a actualizar sus valores de mercado en los negocios, porque eso significa un mayor respaldo patrimonial ante futuros créditos, inversiones, inyección de liquidez que pueda tener. Definitivamente, así es que ya saben, si quieren tomar una decisión importante, ¿no? Porque comprar un inmueble tampoco es como comprar un chocolate en la tienda de la esquina, es una decisión que requiere bastante evaluación y por qué no contar con la asesoría justamente de los especialistas, como en este caso nuestro estimado Williams Quina. Williams, por favor, hagamos la invitación para todo nuestro público de cómo es que pueden contar con tu asesoría en este tema y en todos los múltiples servicios que brinda. Claro que sí, nosotros somos la firma RGW Perú,
Nos encontramos en el Parque Industrial, los números están en la parte de abajo, si no es el 968-96250. Y ayudamos a las personas, emprendedores y empresarios en todos los ámbitos. En este caso, estamos hablando de consultoría de bienes patrimoniales, también lo hacemos. Los educamos también a través de programas de capacitación y entrenamiento, que es importante, y apostamos por ese modelo de educación. Así que en todo lo que tengan que ver en negocios, felices de poder ayudarlos y hacer que el Perú siga creciendo. Definitivamente, ese es el objetivo final. Muy bien, muchísimas gracias, estimado Williams, por haber estado el día de hoy con nosotros. Hemos estado con nuestro especialista, Williams Quina, que él es especialista en consultoría empresarial y auditoría. Hoy hablando acerca de invertir en inmuebles, los riesgos y las oportunidades. Si tienen más consultas, no duden, ya saben, en poder buscar justamente aquí la información que está apareciendo en sus pantallas para que puedan ahí tener la asesoría personalizada que todos ustedes necesitan. Ahora sí nos vamos a una breve pausa, pero no se muevan, que volvemos con mucho más hoy martes.